Hi audiencia, bienvenidos a Popnography, el podcast más inteligente, más estúpido de la red. Les habla un muy retrasado Enrique Borbón. Y Ruth Pérez. Retrasado en el sentido de tarde, no en el sentido, ya saben. Hola, ¿qué tal? Y estoy repitiendo la presentación. Hola. Y bien. Sí, también vi que Kojima subió una imagen de Guillermo del Toro abrazando como un monstruito japonés del agua. Y yo de, ¡no, Guillermo, no te lo cojas! No es cierto. Bueno, vamos a empezar cantando. No, esa es la mejor manera de empezar. Oye. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Popnography, el podcast más inteligente, más estúpido de la red. Les habla Enrique Borbón. Y Ruth Pérez. Y hoy vamos a quemar un tema quemado un poco más. Y quemar. Porque, pues es un tema para quemar. Es un tema que, no sé, a mí se me hace muy cool. Pero es, bueno, ya vieron el thumbnail. Es The Pinches Room. No Room, no Panic Room, no Four Rooms. No las más de 285 películas que contienen la palabra The Room. Es The Room. La obra maestra. Y bueno, yo creo que todos los que han escuchado y todos los que tienen como un conocimiento cursorio del mundo de las películas cagadas saben que es The Room. Esta película de Tommy Wiseau, que él escribió, produjo, dirigió, actuó, productor ejecutivo y muchas otras posiciones en las que puso a otras personas vivas o difuntas. Y pues eso es The Room. Así es, Enrique. Y pues, hi, Enrique. Oh, hi, Ruth. Y bueno, quería hablar de Ruth, no solo de Ruth, de Ruth. Hola. Hola. No, porque, digo, sí es muy cagada, pero no quiero hablar tanto como de los elementos de The Room, como lo de jugar fútbol, o de chip chip chip, o las escenas de sexo de ombligo. No, o sea... Oh, no. ¿Acaso eres una gallina? Chip, 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 chip. No, sino... Quiero hablar de este tema porque creo que The Room es como un artefacto muy interesante para la manera en la que se maneja la cultura de internet. Uh-huh. ¿A qué me refiero con esto? Con que está esta película que es únicamente mala y sus elementos, sus bromas, pero no sus bromas, sus cosas son como una pequeña cajita de todo lo que representa la forma en la que se hace humor en internet, la forma en que es muy random, la forma en que es muy estilo dadaísta. Veo que muchas cosas como que empezaron a surgir o surgieron gracias a The Room. Así que gracias, Tommy Wiseau, por eso. No, estoy totalmente de acuerdo. De hecho, es muy interesante que The Room sea una película que se haya vuelto de culto justo en el momento en el que empezó toda esta cultura de internet. No creo que sea coincidencia, sino que más bien es una manera en la que empezaron a desarrollarse como las nuevas tendencias. No podría decir cómicas, no podría decir de lúdicas, no sabría, memísticas, yo creo que sería memísticas, sí, tal vez. Y también The Room es un objeto muy interesante porque pues The Room fue como objeto de muchos de los primeros llamados críticos de internet, o sea, como el Nostalgia Critic o el Angry Video Game Nerd, aunque creo que él no hizo nada de eso, pero era como adyacente. Y pues todos se volvió como esta tarjeta de conocimiento común entre personas que eran del medio. Y pues cuando la reseñaron muchos de los críticos de internet de esa época, que apelaban mucho a chavos, como que The Room se empezó a propagar y su forma de ser como que empezó a implementarse en cosas así muy random. Y ahora es bien cagado de que en 2018 haya alcanzado como es plenamente mainstream. Es decir, o sea, pues le hicieron una película basada en The Room. Tommy Wiseau ya es como una figura reconocida en Hollywood. Y no sé, se me hace muy interesante cómo ha evolucionado eso de como chiste de unos cuantos comediantes
a un microfenómeno en la comunidad como de internet a un verdadero fenómeno, todo al paso de unos 15 años. Sí, pues es justamente lo que te decía, o sea, se me hace muy interesante porque creo que The Room es una de las aperturas de nuestra cultura popular de internet. O sea, es un elemento básico y eso se ha transformado el internet. El internet, por ejemplo, simple y sencillamente un ejemplo era lo que pasaba mucho en 9gag, donde empezaron los primeros memes, ¿no? Yao Ming, Challenge Accept y Ajá, toda esta onda. True Story. Y cómo iban evolucionando hasta llegar al mainstream y es como un ciclo. Y The Room ha tenido un ciclo un poco más lento, pero sí creo que es un símbolo muy significativo de nuestra manera de comunicarnos en internet. Ajá, sí, o sea, Es parte de un lenguaje bastante, bueno, de las personas que estamos inmersas o no tan inmersas, pero lo entendemos. sí, porque pues ahora ya todos conocen The Room. O sea, el otro día estaba hablando con mis papás y les dije, sí, esta es la peor película de la historia. Y mi mamá se de, ¿no es ese güey del cabello como muy largo que tiene como cara de monstruo? Y yo de, sí, es esa. Lo, Oh, cual, por Dios. lo cual es chistoso porque a mí The Room fue como también un descubrimiento porque yo hasta hace algunos años creía que la peor película había sido Plan 9 del espacio exterior y de verdad hace unos 4 o 5 años, no, como 4 años, me enteré que existía The Room. Sí, no, yo conocí The Room como, fue uno de los de como tercera generación, es decir, primero fueron como los comediantes como más famosos que la pasaron ahí en Hollywood, luego fueron los reseñadores de internet y pues yo era la audiencia, yo veía el Nostalgia Critic así súper religiosamente y pues así conocía The Room, pero no sé, o sea, como ítem cultural me parece una cosa bastante interesante tanto por su valor en la cultura pop, tanto pues todo lo que se ha desarrollado alrededor de ella, es decir, o sea, normalmente está en Estados Unidos este concepto de las proyecciones de medianoche. Y pasan ahí Plan 9, pasan Rocky Horror, pasan ahí un montón de películas que si bien no son así como absolutamente malas, son como de calidades cuestionables, pero siempre habían sido como películas de serie B y The Room es como de las primeras películas modernas en romper ese esquema y se volvió en pues las proyecciones de medianoche más famosas del mundo. Y además es muy interesante The Room porque The Room no puede ser considerada una película de clase B por la inversión que se hizo. Las películas de clase B son películas de bajo presupuesto que eran hechas justamente para como llenar, ¿no? Para hacer, bueno, aquí una pequeña lección de historia que probablemente conozcan. En el pasado había como ciclos de cine. Cuando tú ibas al cine y comprabas un boleto que era para 2 películas o incluso hasta 3. Entonces, normalmente este tipo de ciclos lo que sucedía es que te daban la película principal, o sea, la película de grandes costos, y te daban una película de clase B, que era una película con mucho menor presupuesto y probablemente porque no necesariamente muy mala, porque hay muy buenas películas de clase B. Ahí tenemos las películas de Santo, si no mal recuerdo aquí había La Mujer Pantera, me parece. Ajá. Se llama Precedera de Pantera Negra, tómala Ryan Coogler. Es su mamá. No es cierto. No, entonces eso sucedía. Hay muy buenas películas de clase B, hay muy malas películas de clase B, pero el cine clase B se convierte en un cine de culto y sobre todo el mal cine clase B. Pero sin embargo, teniendo estas reglas, The Room no es una película clase B porque no está hecha para ser una película clase B. Era una película que obviamente Tommy Wiseau en toda su idea era una película de gran bueno, de relativamente de presupuesto independiente. Ajá, de presupuesto independiente, pero con un buen presupuesto. Y era una película que no estaba pensada para ser como clase B. Era una película que iba a ser una película propia en ella misma. Pero The Room no era una película que se hizo a propósito mala, no es una película que se hizo sin pasión. Hay muchísima pasión en esa película, pero es una película hecha por alguien... You turn me apart, Lisa.
Ajá, exacto. O sea, esa es una referencia a Rebelde sin Causa. Que de hecho es bien cagado porque ahora todo el mundo conoce You're Tearing Me Apart, Lisa, pero nadie conoce la frase de James Dean. Ay, sí la conocen. No. Tampoco seas tan estereotípico. De hecho, el propio Greg Sestero lo dijo en la novela. Bueno, en el libro Disaster Artist, que es de donde se basó la película. Y es un gran libro, se lo recomiendo. Él dice, el clip original de You're Tearing Me Apart de James Dean tiene como 30,000 visitas en YouTube. Y en cambio el de Tommy Wiseau tiene más de 2 millones, más o menos. Bueno, ahora vayan a ver. Modernamente se James conoce Dean. más You're Tearing Me Apart, Lisa. Pero sin embargo, obviamente estamos hablando de algo relativamente, y no lo digo de manera despectiva, estamos hablando de un meme. Obviamente un meme siempre va a tener más visitas. Sin embargo, a comparación, pues obviamente Rebelde sin Causa es un clásico. Sí. Es un clásico del cine, ¿no? Que a propósito, prepárense para que les vuele la cabeza, pero ok. Una película, si ya la vieron, sobre dos soñadores en Hollywood que tiene como tintes románticos y ambos intentan lograr sus proyectos, pero de cierta manera fracasan y deciden separarse al final y se unen porque ven Rebelde sin Causa y van al observatorio de Los Ángeles. ¿De qué película hablé? ¿La La Land o Disaster Artist? Yo sé cuál es mejor. Oh shit. Pues sí, y no, no sé, Tommy Wiseau es como toda esta criatura. A mí se me hace muy interesante como persona, no tanto por todo eso de los misterios de, ¿de dónde viene? ¿De dónde saca su dinero? Sino como persona yo creo que Wiseau es interesante. Definitivamente, bueno, yo presumiría decir que probablemente está en algún punto del espectro. Autista, Asperger, todo eso. Me da la impresión, y no es por discriminatorio, creo que lo está, por la manera en la que se comporta. Y en un punto del espectro bastante, pues, no vuelvo a repetir, no como profundo, avanzado, sino como más, no tan, sí, probablemente en un lugar del espectro no tan moderado, ¿no? O sea, sí es muy notorio. Ajá, pero fuera de eso, o sea, su visión como artista, y tú entonces responderán, ¿qué visión? ¿Es un imbécil? Sí, pero la manera en la que ve el mundo es interesante. Y aparte voy a decir otro comentario de perra. Tiene más visión que muchos de los artistas actuales. Ajá, tiene visión que... ¡Pum! Nolan. ¡Pum! Damien Chazelle. No tiene más visión que Nolan. Pero... No, pero me refiero a que tiene más visión filosófica. Ajá, que aunque más su filosofía sea como un popurrí de ideas cagadas, pero... Sí, pero a lo que me refiero es que, y no, o sea, obviamente es comentario perro, pero a lo que me refiero es que muchas veces directores como Damien Chazelle o como Christopher Nolan tienen... Hay una o sea, empiezan a deconstruir las situaciones del cine y lo empiezan a ver como una técnica. Entonces el fin es la técnica, el fin... Y entonces dejan de lado el hecho de que hay una narrativa en lo que están haciendo. Sí, entonces, mira, yo no diría Nolan y Chazelle porque pues ellos tienen como propuestas. Sí, pero sus narrativas son muy pobres a comparación de sus desarrollos técnicos. Yo diría más bien Tim Burton. Tim Burton sí es pobre por todos lados. Absolutamente todos lados. Pero bueno, el punto no era ese, sino el punto es que... bueno, sí. Porque sí te hace pensar en como la cuestión de los autores. Porque pues Tommy Wiseau quería hacer cine de autor. The Room es una película de autor, aunque sea como... Una mala película de autor. O sea, una mala película de autor. Que sea de autor no quiere decir que sea buena. Es una mala película de autor. A eso es lo que me refería con... O sea, voy a tomar este punto, no lo desarrollé bien, de Damien Chazelle y Nolan, no porque no considere que sean autores, pero el gran problema de ellos es que son muy blandos en su perspectiva, aunque se nota cuando ves una película de Nolan, e incluso puedes notar, no tanto, pero que es una película de Chazelle, porque pues solo tiene 2, pero puedes notarlo más o menos, pero no es una narrativa fuerte. Chazelle tiene 3.
Es una súper independiente que hizo hace un chingo de tiempo y que de hecho era como La La Land, pero más bonita. Ah, bueno, esa no la he visto. Bueno, pero basada en Whiplash y La La Land, las situaciones que sí son muy blandos. Digo, por ejemplo, bueno, vamos a poner el ejemplo que de hecho después Enrique va a desarrollar más la idea. ¿Yo lo haré? Oh. En el caso de Woody Allen, en el caso de Polanski, en el caso que cagadamente son los mismos que hablamos en el podcast anterior. Podríamos pasar un podcast sin mencionar a Woody Allen, me caga ese güey. Lo sé, pero es que cagadamente son los mismos nombres que pensamos, que mencionamos. Bueno, Bergman, Kurosawa, tienen... Bergman. Es que dijiste Bergman y dije, ¿quién? Bueno, Bergman. Harvey Birdman. Sí, exacto. ¿Qué era? ¿El abogado? Ajá, abogado. Es que cuando dices Birdman puedes hablar como de tres personas diferentes. Porque está el hombre halcón en DC. Podrías estar diciendo Alejandro González Iñárritu. Podrías estar diciendo Michael Keaton. Podrías estar diciendo... Dijiste 3 personas. Bergman, y el Harvey abogado. Birdman, abogado. Entonces, Ingmar Bergman. Ajá, Ingmar Bergman, Kurosawa, tienen como estructuras narrativas muy delimitadas, con rasgos muy específicos, que no quiere decir que no evolucionen, pero que sí tienen una línea muy específica y puedes notarla. El gran problema que yo veo con un poco con Nolan y con Damien Chazelle es que esos rasgos no están delimitados. Puede ser que sea porque están jóvenes, pero aún así siento que Nolan ya no está chavo. Sus rasgos son más rasgos técnicos que rasgos narrativos. Es que es bien cagado. Y entonces Nolan, eso es a lo que me iba a lo que iba a referirme con Tommy Wiseau. Creo que de Tommy Wiseau, a pesar de que bueno, tenemos una película y bueno, la otra que hizo también con Greg, Best Fiends, pero creo que incluso en The Room puedes notar rasgos narrativos muy específicos que son malos y que están mal puestos, pero puedes entender que sí está entendiendo como un autor, o sea, te estás entendiendo un autor que tiene rasgos que están muy bien delimitados. Ah, sí, por supuesto. Y en cuanto a lo de Nolan, es bien cagado Christopher Nolan porque empezó siendo un autor como bastante bueno, con Memento, con El Gran Truco, con pues Inception, que el Batman, el Caballero de la Noche. El Caballero de la Noche, o sea, yo creo que Inception es la última buena película de Nolan. Ya después se nos fue el joven. Se nos fue el joven. Pero hasta ese momento él era un autor bastante serio y de repente se empezó a ir por la técnica y pues salió la caca de Interstellar y salió Panqueque, que si bien no es mala, tampoco es así como ¡wow! ¡Panqueque! ¿Me entienden, no? Y Chazelle, bueno, tú odias a Chazelle. Sí, pero sí me entiendes a lo que me refiero. O sea, también tiene una habilidad técnica. Y no estoy diciendo que, por ejemplo, Whiplash es una gran película y tiene una estructura, una manera de contar la historia muy bien hecha. Pero sí tiene una constante, Chazelle, es abandona tus sueños por la música. ¡Ah! Y tienes que sacrificar a la chica porque si eso es estúpido. Y los niños blancos saben más de jazz que los negros. ¡Obvio! Que voy a decir un comentario. Una de las pocas cosas en las que estoy súper de acuerdo en Woody Allen es que estaba leyendo un artículo sobre música y cine hace unos meses y había una parte donde le preguntaban a Woody Allen que qué película le gustaría hacer y él dice, no, pues me gustaría hacer una película sobre el jazz, pero ya sabes, una película sobre cómo el jazz pues se hizo, cómo los grandes fundadores del jazz. No una película sobre un jazzista que pierde a su novia y esas cosas. Sí, bueno, pero si Woody Allen hiciera una película sobre la historia del jazz... Haría Miles Davis blanco. Ajá, claro, exacto. Sí. Miles Davis sería Zac Efron. No sé. John Coltrane sería Louis C.K. Y estaría producida por Harvey Weinstein, porque... Tal vez, I don't fucking know. No sé, B.B. King sería... No. Louis Armstrong sería... Hugh Jackman. No, Hugh Jackman. Billie Holiday sería Emma Stone. No. Ah, sí, Billie Holiday sería Emma Stone, obviamente. ¿Quién más? J.C. Eisenberg sería sería Bert, sería Charlie Parker. Sería Charlie Parker. Ay, ¿cómo se llama? Dizzy Gillespie sería Alec Baldwin, o sea, sería una mierda.
Sí. ¡Ah! Sí. Pinche Woody Allen. Yo creo que la razón por la que Woody Allen no hace una película de jazz es porque dice... Porque le tiene miedo a los negros. Porque el jazz tienen que haberlo hecho los negros. Maldita sea, voy a empezar a hacer películas sobre country. Yo vería una película de Woody Allen sobre country. Estaría cagado. Pero, ¿en qué estábamos? Ah, sí, autores. En el autoric de que Tommy Wiseau es el último gran autor. Bueno, no diría el último gran, o sea, removería la palabra gran, pero es el último autor como lo entendemos el concepto de autor. Porque llevamos, ¿qué? Como desde Truffaut, o sea, como 70 años haciéndonos la chaqueta mental del autor. Desde Hitchcock, ¿no? Sí, pero pues el que popularizó la teoría fue Truffaut y por eso ok. las entrevistas con Hitchcock. Del director dictador, y de hecho lo dicen en la película de Disaster Artist. Dicen, pues director es dictador, ¿no? Uh-huh. Y es una idea muy macha. Y no, o sea, yo sé, ya se puso feminista, pero sí, la idea del autor es una idea súper macha de, soy un gran director con mi enorme cámara pene. Voy a demostrarles a todos. Y sigues echando semen cinematográfico por todos lados. y muchos son así, o sea, Tarantino me gusta, pero él es así. Ay, bueno, pero es que Tarantino, o sea, no lo imaginas. Fellini me gusta, pero también es así. Godard también es súper, es el pene y medio. Es decir, No, ese es Fellini, ya sabes, es el pene y medio. tarata. Chiste cultísimo. Pero sí, la mayoría de los directores que se hacen así como autores, o sea, Nolan, y entonces Scorsese. Ay, bueno, Woody Scorsese Allen. también es un gran pene. Sí, todos son un penezote. Y el cine moderno está en el proceso de abandonar la idea del autor como un gigantesco pene, sino más bien el autor como una especie de líder de proyecto con cierta visión. Es decir, o sea, una película no es resultado de un solo güey grabando sus sueños, sus vidas y sus deseos sexuales, sino que es un colaborativo intentando contar la mejor historia posible. Que bueno, obviamente eso también no es porque quieran matarlo y nada, es por las necesidades. Antes una película la podías hacer entre cuántas personas quieres. Había películas que las hacías entre como 15. 20 personas, 15. Entonces realmente solamente era como dirigir a estas personas. Pero estamos hablando en este cine donde ya es un proceso muchísimo más grande, donde necesitas muchísimo más personas. Entonces obviamente ya no puedes basarte en que un solo ser humano va a dirigir todo. Ajá, no, y también... Muy complicado. Y también está surgiendo porque al fin estamos abandonando esa necesidad como de estar a la defensiva. Porque pues el cine no era considerado una forma de arte cuando empezó. Y la forma en la que lograron convertirlo en una forma de arte, bueno, convertirlo a los ojos del público fue decir, pero sí tiene un autor. Fíjense, aquí está este güey, y este güey imagina y sueña y crea su visión. Y así fue como lograron crear la idea del autor. Y así fue como se generó la idea de la teoría del autor, y así es como hemos tenido tantos gigantescos penes. Pero con nuevos directores que, de nuevo, asumen la identidad de más bien un líder de proyecto, como serían Alfonso Cuarón, como sería... Ay, sí, Alfonso Cuarón. ¡Es mi chiquito bebé y nadie se mete con él! Bueno, sí es medio autor. Pero Ryan Coogler, Ava DuVernay, Spike Lee... está Patty Jenkins y así. Ellos no asumen así todo así de es mi cosa, es mi verga. Sino que... Sí, sería difícil que Patty Jenkins y Ava DuVernay. ¡Ah, mi clítoris, me vale verga! Y sí, esa es la cuestión. Bueno, en ese sentido yo creo que, ¿sabes quién así? No, o sea, y no tampoco más por criticar, quién sí podría mantener todavía esa perspectiva, tal vez un poco Zack Snyder. Zack Snyder, oh por Dios, él se siente el próximo pinche, no sé, el próximo, no, John Carpenter, no, se siente el próximo, el gran director de acción, se siente el próximo John McTiernan y en realidad es un pendejazo. Bueno, pero de todas maneras, aunque bueno, por ejemplo, Tarantino también es un autor, o sea, él sí es un autor. Sí, claro que lo es. Bueno, pero regresando a Tommy Wiseau. Él es el último autor porque él demuestra
todas estas infecciones del autor. Es un super macho. Es toda su película se trata de sus aspiraciones y sueños. Como un hombre. Sí, es un alter ego. Un hombre gringo normal que todo el mundo lo traiciona porque el mundo es traicionero, pero él siempre va a ser puro y va a ser americano y va a ser perfecto y va a coger con todos los ombligos que él desee. Y pues las cosas están fuera de su control, pero él sigue. O sea, es una fantasía que tiene Tommy sobre su vida. Que pues él tuvo una vida muy difícil, o al menos es lo que él dice. Bueno, y aparte es muy interesante porque, por otra parte, yo también estuve leyendo un poquito sobre las críticas no tan positivas, pero para otras personas, Tommy Wiseau, bueno, The Room es una representación del antisueño americano, ¿no? Ajá. El anti-hecho de... Pero como en un sentido más metanarrativo, Ajá, ¿no? sí, exacto, porque estamos hablando de un alter ego de un personaje que, por mucho que digas es americano, no es americano. Sí, no, y ya él mismo ya lo ha admitido, o sea, ya no es cuestión de controversia. De hecho, lo dijo en un show, sí, yo nací en Europa. Y entonces, estamos hablando de una persona que viene, busca el éxito y todo, y de una manera metanarrativa, e incluso narrativa dentro de la misma historia, pues es el no conseguir nada, ¿no? O el tenerlo todo y de repente irlo perdiendo todo. En vez de llegar, tener nada y conseguirlo todo, es justamente el lado contrario. De ir del todo a la nada, ¿no? Y eso también es muy interesante porque no solamente es no es un antisueño americano solamente por el hecho de esta idea de ir del todo a la nada, sino que también al mismo tiempo es el antisueño americano planteado en el cine como una metanarrativa de que esta película no funciona, ¿no? O sea, bueno, Ajá. es una película que se ha tomado como cómica y todo eso, pero es una película que no funciona y va justo contra todo el sueño del autor de cine. Sí, exacto, o sea, en un sentido metanarrativo, pues tenemos a Tommy, que tenía como esta aspiración de ser un director, ganador de Óscares, que pues es de nuevo el último gran autor, porque toma todas estas ideas de la autoría de grandes directores como Scorsese, Spielberg y todos ellos, pero sin embargo él fracasa. Y esa es como una crítica que se le hace mucho a The Room, que hemos convertido en un objeto de burla el sueño más grande de un inmigrante. Y eso es un poquito de tacto. Aunque luego Tommy Wiseau muy inteligentemente diría, sí, por supuesto, The Room es una comedia y siempre fue esa mi intención. No fue así, pero al menos Tommy pues logró sobrellevar la cuestión. Sí, que también es una cosa que justamente se ha hecho a James Franco, que qué tanto estás hablando de reírte con la persona y reírte de la persona, ¿no? Yo creo que la película de Disaster Artist es respetuosa. Se parece mucho al libro, pero es un poquito más mofante. Pero a mí me gusta más el libro, y eso suena me odio por decir eso. Pero es que el libro ahonda un poquito más en la psicología de Tommy y su relación con Greg, que yo creo que es como la parte más importante de esa historia, y en la película lo dejan un poquito de lado para profundizar en Tommy y por supuesto en la actuación de James Franco, que es muy buena, pero pinche güey. Exacto, yo creo que en ese sentido sí podría ser un poco justificable las críticas, porque cuando estamos hablando de construir un personaje, construir la historia de un personaje, hay que ser importantes en que hay que darles una humanidad al personaje. Y justamente, o sea, pero creo que así como tú lo planteas de que en el libro es Greg, la relación de Greg con Tommy Wiseau, eso te da una humanidad porque hay una conexión entre el autor, pero también entre el autor y una amistad, y entonces hay una relación y hay una humanidad que se plantea a base de la amistad. Y obviamente el libro, porque yo sí sé que Greg es un amigo de Tommy Wiseau, no nada más es como de sí, su amigo, sino que sí realmente hay una
hay una amistad hay una real. amistad real De hecho, entre una ellos. amistad que ha afrontado como muchos problemas. Tommy tenía pedos muy grandes, como de celos y de todo eso. Y la película lo ve, pero no lo profundiza. Tommy y Greg tienen muchos conflictos durante el libro. Pero eso es como lo que deja claro tanto la humanidad de Tommy como Ajá. la opinión de Greg hacia él. Y por ejemplo, esta amistad que se plantea y que eso es lo que lleva a dar la humanización de Tommy Wiseau, como se plantea en el libro. Pero en la película, que yo creo que sí sería una gran crítica, James Franco, a pesar de lo que dijimos en la digo, me sigue doliendo en el corazón lo que ha pasado, pero James Franco tiene una actuación increíble en la película. Es impecable. Pero creo que la película sí queda un poquito coja de esa parte, ¿no? Porque por dos razones. Una, porque quiere hacer como máxima la actuación de James Franco y así como de wow, eres increíble, pues sí está muy buena, ¿no? Y por otra parte, el hecho de que en vez de humanizar a Tommy Wiseau de alguna manera lo convierte en una especie de ser fuera de la sociedad, como un que no se entiende, y esa falta de hablar de la conexión que hay entre Greg y Tommy, no, y creo que lo aparta en vez de llevarlo a la humanización y entender al personaje como un todo, un ser humano completo, lo lleva a seguir manteniendo el estereotipo que tiene Tommy Wiseau, no el estereotipo, sino el prejuicio que se tiene de Tommy Wiseau de, el güey bizarro, extraño, bizarro como su acepción en inglés. No, pero también ya la Academia Española ya aceptó bizarro como extraño en español. Entonces, o sea, creo que ese es un gran error de la película y que de alguna manera también eso hace que la película no está bien, pero no es tan excelente la película como es, por ejemplo, la actuación de James Franco es excelente, la película está bien. Pero creo que ese es un gran problema porque entonces lo que hace es seguir construyendo este prejuicio de que Tommy Wiseau es un ser como extraño, está fuera, es raro y es una persona y creo que es de alguna manera una especie una especie de como de seguir construyendo, seguir dándole a la gente que sigue a Tommy Wiseau, no tanto como un ser humano, sino como de Tommy Wiseau es bien cagado. Aunque seguir construyendo esa idea, ¿no? Siendo justos, la conclusión de la película hace mucho del trabajo como para darte esa humanización del personaje. Uh-huh. Spoilers, pero pues es la proyección de The Room y todos se ríen y Tommy sale y llora y sale Greg y le dice, oye, tal vez no es lo que querías, pero tocaste a alguien con tu arte, y entonces se emociona y es muy feliz y thank you everybody, y ya se acaba la película. Y eso está bien, pero de todos modos creo que pudo haber sido mejor llevado. Ajá, sí, yo haría esa película de una manera muy distinta, pero bueno, ese no es el punto. El punto es que pues Tommy Wiseau, autor, visionario, persona extraña, pero yo creo que es una persona que se merece el respeto porque pues hizo algo y hizo algo que de una manera u otra vale la pena. Y The Room es todo un artefacto. Y yo creo que cuando Tommy Wiseau fallezca, que no le falta mucho. O sea, el don ronda los 70 tal vez, porque se veía de 50 en los 90. Entonces, quizá qué edad tenga, pero no le queda mucho. Entonces, o a lo mejor solo está muy desgastado. A lo mejor no está jodido, pero lo vamos a extrañar. Yo creo que es una figura importante ahora para la historia del cine, lo cual es muy cagado. Pero bueno. Es un ícono del cine y no hay eso no se puede negar, ¿no? Y creo que The Room se ha convertido en una película incluso más que Disaster Artist. Sí, The Room. Yo la verdad esperaba un poquito más de la película de Disaster Artist, pero The Room se ha vuelto una película completamente necesaria para en el canon del cine de culto. Ajá, o sea, es así como de quiero ver todo el cine, o sea, como clásico, el cine que es para aprender de cine. Tienes que ver The Room.
que no es una experiencia tan agradable, ¿saben? O sea, no, es un poquito pesada es una la primera película vez. bastante pesada, la verdad. O sea, es una película que sí. O sea, es demasiado. O sea, es. Si la quieren es tan ver, malo. se la recomiendan con una audiencia grande. Ajá. Entonces así te puedes como relajar. Sí, Pero porque sí solito es un pedo. es que es una película que es demasiado. O sea, es demasiado, porque obviamente cada vez notas más y más y más y más. Entonces llega un punto en que es demasiada información que tienes que como procesar, ¿no? Ajá. Y no información como de, oh, es tan profunda, sino información de que, wow, o sea. Está tan mal contada de que tienes que revisar todo como 2 o 3 veces. Ajá. Pero, I don't know. Yo les digo, vean The Room. Tommy Wiseau, todo el respeto del mundo, el último gran autor. Bueno, pues creo que hay alguna otra cosa que quieras mencionar de Tommy Wiseau. No, nada más. Súper respeto a ese don. Bueno, y ya. Y el libro es genial. Lean The Disaster Artist. Si pueden, no vean la película Disaster Artist, pero si quieren, no la vean. Pero lean el libro. El libro no solo es como un buen recuento de cómo se hizo la película, es una buena historia como de dos amigos en una situación muy bizarra. Y también... Bueno, bueno, agregando, aunque creíamos que ya íbamos a acabar, que yo siento que esa es la razón por la que James Franco hizo... O sea, se me hace muy chistosa como esta idea de James Franco de hacer The Disaster Artist con Seth Rogen, o sea... No, nos faltó Jonah Hill. Sí. Y tal vez Michael Cera. Tal vez, pero sí, continuando, tiene como una buena historia de amistad. Y también, curiosamente, es una manera excelente de aprender como básicos de cómo se produce una película. Porque, pues, Greg Sestero se encarga de agregar, por ejemplo, Tommy compra todas sus cámaras. Y él dice, y entonces el libro describe claramente, las cámaras se rentan, no se compran. Y te explican lo que es un productor de línea, te explican cómo se contrata un actor. O sea, es un muy buen manual de cómo hacer tu película independiente, cagadamente. Pero bueno. Bueno. Esto fue Popnography, un corto pero agradable Popnography. Nos vemos la próxima semana. Tan corto y agradable como esos encuentros en The Room que llega la mamá y dice, tengo cáncer de seno, y se va. Oh, bye baby. Oh, hi Johnny, I don't see it. ¿Algo dice? Hey, could I have a dozen roses, please? Oh, hey, Johnny, I didn't know it was you. That's me. It'll be $18. Thanks, keep the change. Hi, doggy. You're my favorite customer. Bye. Bye. Oh my god, creo que me las veo de memoria. Bueno, no importa, ya. Eso fue Popnography. Hi, audiencia. Hi, audiencia. Bye, audiencia.